tardes, bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas políticas de Pueblo Unido. Estamos acá en la 10ª transmisión de este programa con mi amigo y compañero Bernardo Moya. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Todo bien? Hola, Facundo. Buenas tardes a todos. Que Dios nos ayude. Además está hermoso el día, está el sol espectacular. Como si hubiera ganado la selección, ¿no? Justamente. Sí, menos mal. Al menos desde lo futbolístico, una alegría para el país. Y menos mal que no se le antojó Milei a ver el partido, ¿no? Menos mal. Menos mal que fue a verlo con Bolsonaro y bueno, ya sabemos cómo terminó. Y también parece que los contagió a Uruguay, porque después Uruguay... La mufa es jodida, Jodida, ahí quedó... Uruguay quedó fuera. En Colombia, ¿no? Bueno, dice que ahora los quiere recibir, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Más vale que hagan lo mismo que han hecho la vez pasada. Más vale. Más vale, porque no por mí que sea, ¿cómo se llama? Messi, Di María, no sé yo, el Dibu, todo, pero se le hago la cruz, ¿no? Y sí, olvídate. Bueno, en este 10º capítulo de Pueblo Unido vamos a seguir desarrollando la temática de la justicia, que ya tuvo una previa, digamos, en el capítulo anterior. Y lo hemos titulado que una sociedad sin justicia es un zoológico y los oligarcas locales quieren transformarlo en un jardín botánico. Esto hablando un poco por lo que es justamente la falta de normativas, de ordenamiento que ya desmenuzamos que sucede en la sociedad ante el incumplimiento de las funciones que le corresponden a la justicia para jugar otros roles en defensa de los intereses que son los de la antipatria en definitiva, y que ese jardín zoológico justamente lo quieren transformar en un jardín botánico porque nos quieren dejar en un estado vegetativo, digamos, ¿no? Sin capacidad de respuesta ni de acción. Y bueno, como primer tema también, en función de un desarrollo histórico, queríamos arrancar desde lo que fue el episodio sucedido con Dorrego, con el fusilamiento al que fue sometido, y que, como ya habíamos hablado anteriormente, en esos hechos es que se comienza a consolidar el modelo de la oligarquía, ¿no? Entonces, bueno, vos me decías que lo de Dorrego tuvo una implicancia en el sentido de la intervención de los ingleses, como usualmente ya lo venían haciendo en nuestra política interna, ¿no? Y sí, o sea, desde la primera invasión, la invasión inglesa a Buenos Aires, y después la segunda, ellos o sea, en la primera vienen, saquean y después vuelven para de última quedarse con la posición. Pero lo que han hecho en la segunda es llegar a un acuerdo con la oligarquía de aquel entonces. Y el principal tipo que le da garantía a los ingleses que no hacía falta que ellos vengan e invadan, puesto que igual le iban a responder, es Martínez de Oz. Y Martínez de Oz era un español que no tenía hijos, pero él era que ya venía desde antes de la invasión, era el que, digamos, organizaba el contrabando de los ingleses en la colonia del Río de la Plata. La colonia del Río de la Plata se había transformado en algo importante, puesto que era la que avanzaba hacia el norte y mucho más rápido que la que venía del Alto Perú, o sea, en Lima o el puerto de Callao, venía todo y bajaba por La Paz, digamos, por el lago Titicaca, bajaba por La Paz y entraba por acá por Jujuy, Salta. Por eso Esteco, en ese entonces, en el virreinato del Río del Perú, Esteco era importante. Sí. ¿Y por qué? Porque era el cambio de mula. Cuando se lo crean a Buenos Aires como virreinato, ya no era lo importante, puesto que el tráfico del norte había disminuido, puesto que estaba todo en cabeza de Buenos Aires.
y Esteco se empieza a diluir y aparece, ahí sí aparece, empieza a aparecer Salta y empieza a aparecer Tucumán y Santiago del Estero, como puntos de concentración de todo lo que era el tráfico comercial y de mercadería y de bienes entre el Virreinato del Perú en Lima y el Virreinato de Buenos Aires acá en el Río de la Plata. Entonces cuando viene la segunda invasión, llegan a un arreglo, por eso vos también, Margarita Thompson, la Sánchez de apellido Sánchez, Sí. ella elige con quién casarse. El padre tenía destinado que se casara, la había entregado o sea, como comprometida a un español, y ella no, se quiere casar con un inglés. ¿Y cómo se llama el inglés? Thompson. Y estaba preso Thompson. Y tal es así que, ¿Por las invasiones? Por las invasiones estaba preso, y había un montón de ingleses presos, y que no eran soldados, eran oficiales. Y ahí sí van surgiendo nuevos enlaces matrimoniales con españoles de alcurnia y de dinero. Eso también ha sido una forma que ha ido tejiendo este hombre llamado Martínez de O, y aquí los ingleses lo ponen como jefe de la aduana. Y queda. Después con Liniers queda. También Liniers también ha hecho, digamos, un acuerdo, pues queda Liniers. y digamos, a eso viene la revolución del 25 de mayo y la independencia del 9-16 y ya están regresando todos los soldados que cuando San Martín deja de luchar en el Perú, después de la reunión con Bolívar, regresan casi todos. En eso estaba Dorrego, Lavalle, un montón de otros más. Pero hablemos de Dorrego y Lavalle. Sí. Lavalle sí en aquel momento ya estaba Rivadavia. Rivadavia lo había declarado traidor a la patria San Martín. Y ya había muerto Belgrano, o sea, todo un montón de cosas más. Y Lavalle va al Uruguay y de cierta manera lo dejan también medio abandonado y vuelve, regresa, y ahí es cuando Rivadavia y los ingleses acuerdan de que Montevideo, o el territorio que es Uruguay, iba a ser, Rivadavia la complacencia, de que iba a ser un país independiente a Brasil y a Argentina, y ambos, el imperio brasilero y nosotros, sería el Río de la Plata, o sea, la Provincias Unidas del Río de la Plata, en aquel entonces, porque Rivadavia no quería ni bandera ni nada, eran medio miles. Digamos, firman ese acuerdo y ya, digamos, ahí es cuando cae Rivadavia, porque muchos se levantan, entre eso Lavalle vuelve y en el interín se llama elección en Buenos Aires y gana Dorrego por amplia mayoría y popularmente, o sea, los pobres son los que... Cosa que tampoco Dorrego en los primeros días, porque no duró mucho tiempo, en esos días, tampoco sale a defender o a contradecir lo de Rivadavia, pero no daba el visto bueno complaciente que necesitaba Canning, que era el embajador inglés, y estaba en riesgo. Ahí es cuando Canning es el que empieza
a, a poner en juicio la gestión de Dorrego. Y con quién acuerda todo eso, porque también lo quería hacer, era con Lavalle. Y todo digamos, la oligarquía porteña. Por supuesto, el que más después de Cani era Martínez de Oz. Para que vos te des una idea de quién era Martínez de Oz, cuando él ya se ve que estaba por morir, manda a traer un sobrino de apellido Martínez de Oz de España y él lo adiestra todo, y él que hoy día la descendencia de Martínez de Oz aquel viene por el sobrino, no viene por él mismo, no sé. Y se han apoderado todas las tierras también, y en acuerdo con los ingleses. O sea, era un cipayo inglés hasta el final, hasta el día de hoy. Hasta la continuidad de su descendencia. Exacto. Y Dorrego, ¿por qué lo fusilan? Y eran amigos, los dos habían combatido. San Martín tenía su entredicho con Dorrego porque era bastante desobediente, rebelde, tal y así que tiene un problema en una batalla en Chacabuco. Y también en la primera batalla donde he herido O'Higgins, le echa la culpa a Dorrego de que lo deja sin... Porque también el otro ha hecho O'Higgins hace no cumple las órdenes de San Martín, pero Dorrego también lo deja andar. Y eso le molesta mucho a Dorrego. Lavalle era un tipo que, si bien cuando estaba San Martín dentro de sus condiciones, no lo valoraba. O sea, en ese momento sí lo valoraba todo, pero cuando San Martín decide volverse, el primer atacante ha sido, inclusive le crea una fake news, o sea, una noticia falsa acusándolo a San Martín que se había levantado, no sé, ¿cómo se llamaba? Un cofre de oro, o sea, eran los tapados, los famosos tapados. Claro, ya llega así, digamos, un mueble lleno de oro y se lo había traído, cosas que eran mentiras. Y bueno, ese es el primer gesto en el cual dejamos de lado toda la ley, toda la forma, todo, y lo fusilamos en 48 horas. Y eran amigos. Tal es así que la acusación y todas esas cosas que han dialogado con Dorrego ha sido arriba de la diligencia. Así que en ese lugar donde lo fusilan, baja la diligencia, van, lo fusilan, chao. ¿Dónde muere Lavalle? En Jujuy, en la calle Lavalle, ahí en diagonal a la iglesia San Francisco, Lavalle, Belgrano y creo que lo trae Moreno, la de atrás. De un tiro tras la puerta, atraviesa la bala y que se había escondido ahí, metido, y lo hiere de muerte a Lavalle, el tiro por la puerta. O sea, con la puerta cerrada, él cierra la puerta y el tiro igual de tiro. Bueno. Y ese, claro, como primer hito lo habíamos señalado, donde ya justamente se deshacen de los últimos personajes que iban a resultar molestos para ese proyecto que quería conformar una patria en función de los intereses ingleses. Y como segundo hito, acá habíamos señalado lo que fue Mitre con la segunda constitución, con la reforma que se da después de que se sancionó en 1853, y que ahí ya comienza a tomar forma la organización del Estado, del país, en función del modelo agroexportador, que justamente Mitre es quien se encarga también de escribir esa historia, ¿no?, del relato que conocemos como la historia oficial. Entonces, acá justamente
la cuestión del nombre de Mitre es representativo para entender quiénes son también los ideólogos de esto, ¿no? Porque dijimos Rivadavia hace rato, y Mitre desde la intelectualidad es como quien justifica desde las letras todo este proceso que se venía dando de conflicto interno civil, ¿no? Vos, para que te dé una idea de que Rivadavia respondía a intereses foráneos que eran muy masónicos, muy de logia, y tal es así que está enterrado ahí donde está la Plaza Miserere, o sea, donde está en la Plaza 11. En ese mausoleo. En ese mausoleo que todos creen que es Sarmiento, que está sentado mirándolo a la plaza. No, ahí está enterrado Rivadavia. Por eso se llama la avenida esa, se llama Rivadavia. ¿Y por qué? Porque no tenía lugar. Porque Rivadavia, entre otras cosas, le quita, para que usted dé una idea así bien, es todo lo mismo. La Iglesia Católica poseía un montón de tierra. Vos, para que te dé una idea donde está la iglesia hoy de Valvanera, que es toda una manzana, y está el colegio San José y todas esas cosas, eso era de un español que lo construye y le costó fortuna. Y una iglesia hermosa, y ahí era ya el final de Buenos Aires, digamos, ahí empezaba ya el monte. ¿Y por qué está enterrado ahí? Porque Rivadavia, en toda su gestión, le quitó todas esas tierras a la iglesia, porque muchos morían, quedaban sin heredero, y a quien le correspondía por ordenanza del rey, a la iglesia. Y este le quitó todo, inclusive le quitó las riquezas que tenía la iglesia. O sea, un montón de oro, plata que estaban, un montón de imágenes y cosas. Ha hecho un desastre. Por eso cuando se muere, lo primero que hacen en aquel entonces, ni por la tapa se lo dan y lo entierran en la Recoleta. Estaba prohibido, lo tiran allá lejos. Si vos ves, entonces si vos hoy día es como de acá hacia a 50 cuadras y en medio el monte. ¿Estamos? O sea, era bastante odiado por el pueblo Rivadavia. Y aparte se comió un empréstito que recién Perón lo tuvo que pagar. Sí, con la Baring Brothers. Y la verdad que solamente entró $30.000 libras esterlinas del millón de libras que era el crédito. Sí. Estamos, o sea, y encima no lo han usado. O sea, no lo han usado en lo que venía. Claro, se lo fueron comiendo mientras llegaba en el barco. O sea, algo así. El otro hecho es cuando Urquiza, en la primera batalla que gana, o sea, gana con todos los federales. En ese momento era federal de Urquiza, van y hacen la Constitución, y Buenos Aires no quiere integrar la Confederación. Claro, no reconoce la Constitución, y a la vez tenía una ventaja Buenos Aires, que era el dueño del Banco Provincia. Las demás provincias no tenían, o las demás regiones no tenían banco. Entonces dependían del puerto y cerraron el puerto, no querían entregar el puerto, la aduana. Ese era el gran problema, no querían entregar la aduana, no querían entregar nada. Y llegan, empiezan a extorsionarlo. ¿Y quién estaba atrás? O sea, ya habían hecho lo mismo que pelean con Mitre en Pavón, ahí en aquel. Son los mismos que iban en las barcazas que en la vuelta de obligado han sido, digamos, repelidos, no han sido vencidos, pero han sido repelidos y le han provocado un gran daño tanto a los franceses como a los ingleses. Sí. Por eso tiene el gesto de San Martín de entregarle sus aves a Rosas. Entonces seguían apresando, seguían apresionando, más con Montevideo al frente, y hasta que Urquiza, porque el financista de Urquiza eran los mismos brasileros y un boliviano que se llamaba Irusta.
Pero la plata venía mayormente de Irusta y de los brasileros. Pero los brasileros presionaban más y eran lo que también a quien respondían los brasileros. No era que estaban dominados, sino que eran socios con los ingleses y querían, más que nada querían hacerle la guerra al Paraguay. Con Urquiza no lo hubiesen logrado, sí con Mitre. Entonces llegan a o sea, la misma de ahora, ¿viste? ¿Has visto cuando los nuestros levantan la mano ahí por el Rigi? Estoy diciendo los salteños, salvo uno, bueno, así. Tac, 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 y bueno, el otro, Urquiza tenía un montón de hijos, de muchas mujeres, entonces tenían que decir, muchos hijos querían plata. Claro. La cuestión es que también ahí termina. Y Buenos Aires obliga y genera una modificación dentro de la Constitución, y ahí ¿y quién son todos los? O sea, otra vez la justicia, porque dentro de todo la justicia existía, de una organización judicial existía, tanto en la época de Dorrego como avalaron y fueron por eso. O sea, siempre la justicia dentro del manejo ese cipayo oligarca. Y ahí llegan y se arma recién la integración. Pero esa integración y con esa constitución y todo es lo que le da a Mitre el mando para ir a pelear en el Paraguay. Y va Sarmiento, y va el hijo de Sarmiento muere. De última Mitre lo sacan cagando porque la vez que en toda guerra, la única guerra que ganó no estaba ahí. Claro. Ahí todo es como Milei o Macri, iba a ver un partido y perdíamos la selección, ¿entendés? Sí. Bueno, este es lo mismo. Es lo más parecido a estos personajes. Y ahí viene todo, se empieza, en base a esa constitución, tal es así que Sarmiento viene, lo traen de Estados Unidos y tardó como 3 meses, 4 meses para ser presidente. Lo eligen, no estaba en el país, no tuvieron que traer de... ¿Y por qué lo eligen? ¿Y quién convalida todo eso? La justicia. Recién en la época de Irigoyen es cuando el voto es obligatorio, sí, y secreto. Si no, antes venía el patrón, todos votaban y era el que decía el patrón. Claro. En cambio ahí es cuando, y recién es universal en la época de Evita. Y a Evita sí le pusieron pero a estos no. Y sí le pusieron pero a Irigoyen, pues se lo meten preso. Claro. Bueno, vos para que te dé una idea, siempre la justicia no ha sido justa, sino léelo a Martín Fierro. Claro. Martín Fierro o sea, es la realidad descarnada de lo que vivía el criollo, nosotros, los argentinos. Porque tampoco la oligarquía esa se creía argentina. Claro. No hemos llegado a la estupidez de ir a buscar un rey como Maximiliano, como ha hecho México, no hemos llegado a esa estupidez, pero hemos estado a milímetros, ¿no? Sí. Y no crea que han sido todos eran muy... O sea, Belgrano también había ido a buscarlo a un príncipe ruso, no sé qué querían. Bueno. Y de última querían traer a un descendiente de Tupac Amaru. El rey Inca. Claro, o sea, bueno, teníamos todas las taradeces del momento y éramos complicados. Tal así que el acta de la independencia de 1816 se modificó un montón de veces porque han ido haciendo observaciones y supongamos de toda potencia extranjera. Esa ha sido la última modificación, pero antes decía solo de España. Claro. Entonces los ingleses estaban todos en las puertas, estaban ahí. Con los tenedores. Y ha llevado muchos problemas. La iglesia jugaba, es como ahora, ¿viste? Estaban los curas oligarcas, estaban los curas villeros, estaban los curas por los pobres, y estaban los tercermundistas, de última. Bueno, también depende cómo era la cosa.
Y, te digo, Fray Mamerto el orador de la Constitución. O sea, era un catamarqueño que está nominado, o sea, hoy está en gestión de su santidad. Y con esto, ¿qué quiero decirte? Que la justicia siempre, la cultura nuestra, preciosa y paya. Ya de origen nomás. Exacto. Tal es así que el desmerecimiento, no solo de los orígenes, sino al criollo. Vos y yo estaríamos fritos. Bueno, justamente ya pasando al tercer hito que habíamos señalado como para hacer este desarrollo, tiene que ver con el primer golpe de Estado que vivenció nuestro país. Bueno, después que decía ya, entrando en el siglo XX, se sanciona la ley Sáenz Peña en 1917, lo que habilita ya el voto secreto y obligatorio para los varones, al menos. Y eso lo que posibilita es la llegada del primer gobierno de línea nacional, digamos, que vendría a representar Irigoyen, con sus más y sus menos, ¿no? Pero justamente ante ya esa situación es donde las fuerzas de la antipatria comienzan a pergeñar un golpe de Estado que iba a ser el primero de muchos, de varios, que se van a suceder a lo largo del siglo. Y este golpe se produce ya en la segunda presidencia de Irigoyen, después de un interinato ahí que tenían con, no me sale, Alvear, dentro de la interna radical, y que bueno, lo derroca justamente un salteño, José Félix Uriburu, y que eso termina siendo avalado justamente también por la justicia, ¿no? El primer golpe de Estado, o sea, militar. Sí. O sea, lo otro no eran golpes de, digamos, no eran, digamos, salvo lo de Dorrego, pero lo otro sí, se levantaba una turba y lo hacían renunciar a los directores, al triunvirato, y el único fuerte que se mantuvo después de todo esto, después de Dorrego, ha sido, ¿cómo se llama? Rosas. Y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, hasta que se levantan todos los federales. Rosa también se juntó, porque también los provinciales también jugaban a dos puntas. Es lo mismo que hacen hoy día. Sí. Porque Urquiza, o sea, ha visto que le llama, Sarmiento lo tilda el tigre de los llanos. Y era una manera peyorativa y despectiva hacia Facundo Quiroga. Puesto que Rioja se van a enojar ahora. No el Chacho Álvarez, sí Facundo. Chacho Peñalosa. Chacho Peñalosa, Chacho Álvarez. Ese ha sido otro. Ese ha sido otro tipo, Facundo. Con otro riojano. El Chacho Peñalosa era distinto, era pueblo. El otro era así como Turquito, o sea, era simpaticón, pueblerino, pero yo soy yo. Sí. Y lo llama así Sarmiento, por esto que en aquel entonces y los que vivieron en el campo, le decíamos tigre, tener cuidado con los tigres. ¿Y qué era? Era cuando algunos, porque tampoco en el campo no mandaba, entonces tenía algún problema estomacal o de tripa, y entonces no, pum, y hacía el tigre. Y vos venías, lo pisaba al tigre y decía, entonces, ¿qué le quería decir a Facundo Quiroga? Mierda. ¿Estamos? Sí. Entonces, vos, para que te tenés una idea cómo era Sarmiento, claro, en su montón de facetas. Bueno, él ordenó que lo decapiten a Peñalosa, justamente, sí. Y que exhiban su cabeza en una pica durante una semana. Es que tenía un odio, no lo quieren reconocer, pero era un tipo que odiaba a lo nuestro. Sí. Y él no era tan, digamos, sangre azul. Y su mamá era bien de la nuestra. Y tal así que la casa de él queda en casi en el límite de Desamparados y San Juan, o sea, es donde era, digamos, ya el final urbano bien de los
bien, de San Juan, la casa de Sarmiento estaba en la afuera, es como decir Villa San Antonio. Sí. ¿No? Y no sé, yo no he visto nunca, ahí dice que hay una higuera, y era tejedor. Sí. Entonces no sé. ¿De dónde le viene? En sí era masón. Por eso en Boston la estatua que él tiene es de masón, no es de maestro, por maestro de la escuela. Claro. Era maestro el maestro de la gran maestre. el gran maestre de la francmasón, o sea, del originario de la independencia de Estados Unidos. O sea, Washington, todo eso era francmasón. Inclusive Porfirio Díaz de Paraguay, de México, el último presidente, digamos así, que viene y que con Benito Juárez y todas esas cosas, eran francmasones. Y por eso estaban, o sea, eran tipos que venían de una organización masónica que tiene su origen allá en Inglaterra. Y bueno, un poco es también lo que te quiero decir acá, que toda la justicia pasaba por esos tamices de logia y masonería. Claro, claramente. Sarmiento, todo. Y llegamos a Uriburu, donde la justicia legaliza, o sea, que el ejército se apodere del gobierno, o sea, derroque al gobernante y se apodere del gobierno, porque los otros no se apoderaban del gobierno de última, sino que ponían al otro, etcétera, etcétera. Claro. Así que no, es la primera vez, y es cuando se dice esto vale. Y de ahí nos paramos hasta 1976. Sí. Inclusive hoy día la justicia, o sea, digamos en aquel momento era el ejército, pero amparado por la justicia. De última, claro, quien mandaba siempre era la justicia. Porque supongamos, una de las cosas que tenemos que considerar es el tema del Plan Cóndor, que se implementó en Latinoamérica. ¿Y quién lo ideó? Kissinger. En la época de Reagan, de Nixon. El primer derrocamiento de ese plan ha sido cuando Pinochet derroca a Allende. Pero el más sangriento de todo ha sido Stroessner en el Paraguay. Claro. ¿Y cuáles eran los países de ese Plan Cóndor? O sea, el eje era Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Por eso Banzer también ha sido ahí, Banzer, Mesa, todo esto. En el Paraguay Stroessner, hasta que muere. En Brasil era toda esa junta de militares que hoy día está detrás de Bolsonaro. En la época aquella ha sido Uruguay el primero que reacciona con Tupamaro, o sea, con los Tupamaros, ahí donde estaba Mujica, o sea, Pepe Mujica. Y acá en Argentina, el primer brazo, o sea, tanto Stroessner como Pinochet eran los cabecillas. Todo eso lo coordinaba la CIA y la FBI. En todas las embajadas había un delegado de la CIA y de la FBI para implementar todo. Se hace un montón de atentados en Estados Unidos, donde lo matan al canciller, que antes había sido de Allende, en el pleno Estados Unidos. En Buenos Aires lo matan a Prat también, el otro militar que de Pinochet, de Allende, de Allende. Y acá en Argentina todo eso se inicia con la AAA. ¿Y quién era la AAA? López Rega. O sea que es un poco para la gente de la CIA también, en teoría. Sí. Pero, si bien ya había muerto Perón, pero ¿quién es el que más o menos
lo trajo? ¿Quién lo empoderó, digamos así? Isabel. No, pero Mm. ¿quién va a ser ministro de Desarrollo Social? Pero. Y también mataron a Mujica, Al padre Mujica. al padre Mujica, y el padre Mujica era un delegado del Perón en el Desarrollo Social cuando estaba López Reyes. O sea, pero ¿quién es que, digamos así, quién sabía quién era López Reyes? Era Perón. O sea, también tenemos que hacer una autocrítica. Y todo eso sucedió. Estamos hablando de 500.000 de personas que se mataron en estos 5 países. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia. 6. Medio millón de personas. O sea, en toda Latinoamérica, 500.000 de personas. Y acá en nosotros, 100.000 personas. Porque no solo 100.000, considerando que también la matanza que hubo en Brasil es impresionante, Bolivia, en Uruguay, Paraguay, es donde ellos pelean, ya la CIA pelea para apoderarse del tema de la droga. Implementan todo lo que estaban haciendo. En Asia, el Plan Cóndor se llamaba Fénix, que abarcaba Laos, Vietnam, Camboya. Hicieron una masacre. Ahí mataron más de 1,5 millones de personas. O sea, mirá lo que estoy hablando, es una burrada. Bueno, hoy en Ucrania mueren 1.500 ucranianos por día. Soldados que pelean por Ucrania. De última, no sé cuántos serán ucranianos y cuántos son mercenarios. Hoy día ya Alemania está retrocediendo porque le está doliendo. Ya no pueden esconderlo. Inglaterra también. Esta semana pasada, muchos han sido, más de 200. Italia, Francia, porque de última están peleando como mercenarios, pero son parte de un mismo bloque. No, son parte del ejército de estos países que le dan la baja o piden la baja y se pasan como mercenarios. Claro. Para que no comerse un garrón que si los rusos se dan cuenta, o sea, los rusos saben, pero si queda evidencia, evidente, le va a meter un solo cuetazo y chao Torre Eiffel, ¿me entendiste? Sí. Bueno, ahí lo que desarrollaste recién fue cómo se desarrolló, digamos, durante el siglo pasado este plan justamente ya de los yanquis, que pasan a ser potencia dominante. Los reemplazan a los ingleses. A los ingleses, claro. Y que mediante la utilización de ciertos sectores de los ejércitos de cada uno de estos países, comienza a justamente desarrollar su plan para frenar los avances populares que se estaban produciendo en toda esa época, ¿no? Y ya viniendo más a un tiempo contemporáneo, a la vuelta de la democracia, lo que habíamos charlado previamente es que durante el gobierno de Alfonsín medio que se deja pasar un poco esto de poner en jaque o en cuestionamiento a todo ese sistema judicial que es el que había avalado los golpes de Estado, ¿no? Es que aparte de avalar, el que da que legal, o sea, digamos, no condena o ilegaliza el desaparecido. ¿Estamos? O sea, nosotros tenemos 30.000 desaparecidos. Vos, para que te dé una idea, hay el manual de la ITT, que es el manual donde escrito a máquina, para que te den una idea cómo ha sido creado apenas gana Allende en Chile. La ITT era la Telefónica de Chile, y entonces viene lo ponen ahí a los milicos o a toda la, digamos, en ese momento era demócrata cristiano, era la derecha esa que venía de Alemania, o sea, y ponen en marcha, para que vos te den una idea, si tienen la oportunidad, búsquenlo, en internet está,
está la fotocopia de todo eso, y dice ya ahí a todos los medios cómo iba a ser ya la justicia con los medios de comunicación y el ejército. O sea, la fuerza de seguridad, no solamente el ejército, la policía, hasta el bombero, hasta el cartero del correo. ¿Y dónde estaban los centros digamos, de seguridad o de neutralización para aquellos que estaban en riesgo o han sido ya muy evidentes? Córdoba. ¿Dónde? En Altagracia, Calamuchita, Carlos Paz. ¿Y quién manejaba esos centros? La Fuerza Aérea, muy ligada a los Estados Unidos, y el ejército. Ellos garantizaban la seguridad. Inclusive de muchos de los periodistas ya toda su familia la trasladaron a Córdoba para que no tengan punto débil para expresar lo que tenían que expresar. Tal es así que llevan al punto de que arreglan con los camioneros y hacen todo ese, y ahí donde el bloqueo, sí. Y ahí es cuando, digamos así, llegan a quebrarlo al Partido Comunista Chileno. Pero Chile había avanzado un montón. Inclusive Chile pone en ese momento, y está, búsquelo, un sistema de comunicación por internet. O sea, crean un internet que después los yanquis es lo que implementan ellos. Los yanquis creen que son todos los inventores. Mentira. Eso se creó a través de un ingeniero en sistema, ya existían las computadoras, todo, europeo, implementa todo eso y era como, podían hablar, o sea, podían intercomunicarse, inclusive ver imágenes y todo, entre diferentes zonas o regiones que está dividido Chile, y de esa manera ha sido puesto en práctica, se lo utilizó y todo. Después vienen los yanquis, se lo llevan. Y el internet, que también se utiliza en el centro, en el círculo ese de Suiza, Francia y Suiza, que es se hacen todos los experimentos científicos de alta tecnología, donde se sacó, va a ser medido el nombre, centro, bueno, el de Suiza. Ellos, en base a eso, empiezan su primera comunicación. Y después los mails, todo eso, o sea, eso crean los mails, pero el transmisión de datos y todas esas cosas, en base a eso también lo puede hacer la Marina de los Estados Unidos. En los años 80 recién. Pero ya los chilenos lo habían desarrollado. Y era fabuloso. O sea, vienen y te saquean, y tal es así que muchos de los que han trabajado en eso, científicos que han trabajado en eso, han desaparecido. Pero no solo, y hay vestigios de que se han sido llevados a Estados Unidos. ¿Me entendés? O sea, lo mismo sucedió con nosotros. Uno de los grandes problemas que teníamos nosotros, y supongamos una de las razones por las que mataron a esos 5 palestinos, es porque era un cura de ellos, lo echa en cara en pleno barrio coqueto de Buenos Aires. El cura le dice: está bien que lo maten, pero no le roben a su familia. Le quitaban las propiedades. Eso era o sea, cuando hablamos de terrorismo, claro, ¿verdad? Hay bancos que a los tipos, los dueños, bueno, ahí tenés el caso de Greiber, o sea, se apoderan de papel prensa y encima la torturan hasta el 83. ¿Entendés? O sea, bueno, todo eso la justicia avaló. La justicia avaló y es poseedora también
de mucha información. Según me dicen que más o menos hicieron unos 20 vuelos que se fueron a Suiza llevando documentación antes que se fueran ya de entregar al gobierno de Alfonsín. Y el radicalismo sabía y dejó. En esa documentación había de todo. Como 20 vuelos de aerolíneas argentinas, exclusivamente llevando documentación a Suiza. ¿A dónde? Eso solo lo saben los pilotos, y eran todos pilotos de la Fuerza Aérea que hicieron eso. Entonces vos has visto que el otro día, cuando era ministro de Defensa, Agustín Rossi, sí, se encontró un montón de... Bueno, y era muy importante. ¿Te imaginas lo que debe haber, lo que se debe haber llevado y dónde están, en qué parte de Suiza? Nadie sabe. claro. Pero este cura lo acusa, y es por lo que lo matan. Después, a los días, aparecen los 5 palotinos muertos. Es la mayor masacre de cura que se hizo en Latinoamérica. Sí. Bueno, esa es la justicia. Y después de esa justicia, ¿por qué voy con Alfonsín? Porque Alfonsín tendría que haber desarmado toda la justicia, todos los jueces, los ministros de la corte, todas las cámaras, todo estaba viciado. Es como hoy día, está todo corrompido. O sea, la justicia, tanto los fiscales, los empleados, todo. Porque, supongamos, para que vos te des una idea, en la justicia pasa todo. Supongamos los terrenos que están abandonados, todas esas cosas. Vos, para legalizar, está en la justicia. Y si la justicia lo sabe y te lo hace, y vos apareces en la municipal pagando, ya está. Y bueno, ahí también pienso en los desalojos, estos que estamos acostumbrados a escuchar, que son todos con orden judicial, ¿no? Y sí, entonces, bueno, no solo, o sea, voy a llevarlo al punto de que a mí qué mierda me importa. No, me importaste. Porque un juez de última, vos lo tenés, mira, la Cristina con todo el poder que tiene una mujer que tiene poder social, etcétera, internacional también. Es lo que está desesperado construyendo Milei para ver si se salva algún día. Está un montón de veces a punto de ser detenida. O si no, Vudú se comió un montón de... Y nada, inventó todo. Los empresarios que le han quitado, pero fortuna. Nosotros tenemos la aparición de una grabación que lo dice un tipo que ha hecho la denuncia, donde está involucrado Sainz, está involucrado Bestornelli, está involucrado D'Alessio, está involucrado él mismo y otros más. Como si nada, dame 500.000 pesos, 500.000 dólares. Entonces, la justicia está tan corrompida. No solo eso, tenés chico que está desaparecido en Corrientes. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son en el país? ¿Y en qué terminan esos chicos? Nadie sabe. Y tenemos la chica esta de Verona y de Tucumán con la familia Ale. ¿Y acá cuántos han desaparecido? ¿Cuántas salteñas han desaparecido? Tenemos la francesa. Y terminamos metiendo presos a 2 tipos que... Y si vos te ponías a mirar todo esto, es grave. Bueno, ahí justamente estábamos llegando al último punto, y que tiene que ver con hoy un poco la cara visible, si se quiere, también de toda la corrupción de este sistema, y que es Macri, ¿no? Que lo que significó que la llegada al gobierno con la persecución política, judicial, la condena social desatada sobre la dirigencia, digamos, del gobierno anterior, que había hecho bien las cosas, justamente no por nada fueron primero por Milagro Sala, con toda la impunidad, ¿no? que les garantizó. Y que además está, bueno, acá habíamos anotado 2 nombres de embajadores, del Prado y Stanley. Bueno, del Prado, exclusivamente del Prado viene, era un abogado, ha sido juez de
corte, en la corte de Texas, creo que era, y un juez de renombre y de gran trayectoria, exclusivamente lo trajeron en la época de Macri para que para armar todo esto. O sea, armó todo este aparato, y el anterior embajador tiene un centro de estudio para las grandes empresas norteamericanas que maneja todos los vericuetos a nivel nacional y regional para no pagar impuestos, para contrabandear, para etcétera, etcétera. Si nosotros solo pensemos lo siguiente, nosotros le debemos, no sé, estamos hablando con respecto al Fondo Monetario de 45 mil millones de dólares. Nosotros, y hoy día estamos hablando de que no tienen un mango, qué sé yo. Si nosotros cobráramos todo lo que se contrabandea por el río Paraná, porque no estamos solo hablando de grano, estamos hablando de carne, estamos hablando de armas, estamos hablando de droga, estamos hablando de personas, o sea, trata, estamos hablando de sin número de cosas, de minerales. Si nosotros solamente cobramos y ellos declararan lo que están sacando de ahí, estamos hablando de 300 mil millones de dólares por año. Pero nos damos cuenta que solamente de eso nos queda un 15%. 15% estamos hablando de 30 mil más 15 mil, 45 mil millones de dólares. El crédito del banco, del FMI. En 3 años pagamos todas las deudas. Y es lo poco lo que hizo Néstor. El superávit de Néstor no es que hay que bajarle acá, no, hay que cobrarle lo que tenemos que Claro. pagar. Y te digo más, vos vas a comprar cigarrillo en un mayorista, tenés que ir con el efectivo y andar que te den una boleta. Algunos te dan un ticket, pero no es boleta. Todo efectivo. Si vos vas y comprás en muchos de los mayoristas, y estamos hablando no solo acá en Salta, en todo el país. Si vos ves, supongamos subir, acá no se ve mucho, pero en la gran ciudad como Rosario, como Buenos Aires o Córdoba, subir a los colectivos, subir a los trenes, todo eso, te venden la galletita, te venden los chocolates, te venden un montón de cosas. Productos de marca, como cartera de marca, todo eso. ¿Quiénes son los que te venden? Los mismos chicos que todos decimos, ¿para quién trabaja? Para una distribuidora, para alguien que le entrega. Todo esa, no es que lo han choreado, no, son las mismas empresas que están ahí facturando en negro. Facturando en negro. ¿Te imaginas en Buenos Aires que se mueve casi entre 5 y 10 millones de personas por día en esos trenes? O sea, Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Y durante el punto más álgido, así 4 de la tarde, 5 de la tarde, llega a tener, aún no sé, 15 millones. Hay 12 millones que han entrado y 2 millones sin contar lo que es la salada. Si todo eso lo llegamos a englobar y facturar, nos sobra la plata. Son las grandes, y además las grandes empresas tienen doble facturación, por más que vos lo compré y todas esas cosas. Bien. Supongamos, persiguen al que fabrica, a un paraguayo o un boliviano o a un criollo que está vendiendo en la feria, todo eso. Pero la grande marca también se auto digamos, producen imitaciones. ¿Vos crees que Polo vende de todos lados? Entonces, vos no creas que
nos quieren llevar a que todo esto somos pobres, somos un país pobre. No somos un país pobre. Tenemos, vos para que te dé una idea, los tipos que tienen más de 1 millón, más de 30 millones de dólares, escuchá lo que te voy a decir, más de 30 millones de dólares, hay 1.500 argentinos. ¿Estamos? Con más de 1.000 millones de dólares hay 30 argentinos. Si vos vas a la revista Forbes, te da 3, pero son 30. Te da unos 50, pues son 1.500. Con más de un millón de dólares hay 2.000 familias. Cuando digo tipos, son familias. ¿Estamos? No estamos hablando de 400.000 millones de dólares jugados. Estamos hablando de 1.000 millones. Cuando digo fugado es porque lo sacó afuera o lo tienen ahí bajo el colchón. Y hay otros, esos son los que, digamos, vienen de años. O sea, el abuelo, el papá, la mamá, el tío, o sea, de alguna manera vienen pasándose. Pero hay otros nuevos que son producto de la droga, son producto de las armas, son producto de la trata de personas, son producto de los medicamentos, son producto de otras cosas más que son muy, muy legales también. Estamos hablando de otro, no voy a decir 1.000, pero 500 sí, que tienen tanta o más guita que los 30, No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, eso nosotros somos un país rico, demasiado rico. Y si nosotros sumamos, vemos las corporaciones cuánta guita se han llevado, esas sí se llevaron más de un PBI. Pero si sumas toda esa guita que está en negro, estamos hablando de 3 PBI. ¿Estamos? Sí. 3 PBI. Aunque uno crea, en estas vacaciones, salieron varios aviones llenos a Centroamérica de vacaciones. 10, 15 días. No solo de aquí, de Bolivia también. Ahora, el pueblo se está cagando de hambre. No somos un país rico. Somos más que ricos. Somos un país de la abundancia. Y eso es lo que nos hace similar a Argentina con Ucrania. Por eso me canso de decir, Milei, el plan B de Ucrania. Decime a qué ha ido Estados Unidos. Decime a qué ha ido Estados Unidos. No hay un juez, no hay un fiscal, no hay un legislador, no hay, no sé, que denuncie todo esto. Están choreando todo el litio. Sí, hacen unos cuantos, hacen guita, 10, 20, 15, pero son migajas. Sí. No sé si me doy a entender. Y después, por eso nos quieren, por eso te digo, todo esto que se ha creado y todo esto que como se llama el DNU,
el 70-23. Y la ley esta que es una sola ley hecha este tipo. Y el show ese del tema de la independencia de Mayo, del acto, del pacto. Escúchame, nosotros los argentinos tenemos que ser demasiado pelotudos para seguir sufriendo de lo que nos están sufriendo. Pero no solo por lo más cercano a la felicidad que hemos tenido ha sido con Perón y con la Cristina. Y nos han volteado así, vos ves los números, ves todo. No miren de nada de acá, porque la estadística de acá es verdad, no sirve para mierda. Porque no muestra la realidad de nuestro crecimiento de precios, sino todo es para el dibujo. Y no terminamos de seguir perdiendo nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo estamos perdiendo, nos están robando todo. O sea, no tiene nombre. ¿Y qué hacemos? Nada. Entonces no es porque hoy día lo veía a Krivitsky de vuelta y le preguntaba ahí ¿y es verdad? Y entonces Krivitsky, sí, es verdad. Todo lo que han levantado la mano está carpado. Por la CIA, por ¿cómo se llama? Soros y por la Atlas. Todos. Gobernadores también, diputados, tiene la mayoría. Y entonces, ¿hasta cuándo? Y todo esto es culpa de la justicia. Porque la justicia, si investiga, no puede haber un tipo que lo banca. O sea, si la fundación esa que lo nuclea gasta acá en Argentina 600 millones de dólares y hay 178 legisladores, así que lo que tiene gasta el año pasado gastó 600 millones de dólares. Y no para, se está. Lo decía Krivitsky. ¿A dónde ha ido? ¿Al bolsillo de los 178? O sea, sobra de más de $1 millón. Tenemos $1 millón por cabeza, estamos en 178. Te lo doy en 200, ponerle gobernadores, concejales, no sé, otros 200. Hay 400 millones que sobran. ¿Quién se llevó toda esa plata? Que viene de los yanquis. Y entonces, si los yanquis ponen 600, ¿cuántos se llevan de acá? Claro. Y no es la tuya, la mía, la de todas las que nos falta, él se las llevan. Usted, ¿por quién ha ganado? Por el peronismo. Y el peronismo no está en esa. Y usted sí. La Vega está por nosotros. Y sí, la Caletti por nosotros. Y sí. ¿Verdad o no? Sí. Sáenz está por nosotros, ni por el PRO, y ahora Milei dice que es un chanta. Sí. Y nos caga. Hay un montón de camionetas nuevas, pero ¿quién anda en las camionetas nuevas? El único que dice la camioneta minera. Ahora, ¿y dónde está el avance? Que el que avanza es Olmedo, Romero, y ya, porque está escondido ahí en el Gran Bull, pero después no, se la lleva. Entonces, si nosotros vemos todo esto, ¿quién tendría que estar defendiendo todo esto? ¿Quién tendría que estar investigando?
¿Quién tendría que ser el... No, no crucemos la línea que nos van a pegar? Eso es la justicia. Y bueno, también hablábamos, a raíz de toda esta caracterización, ¿no? Que más o menos hicimos desde... Escuchame, Stanley lleva casi un año, o casi 2 años. ¿Con qué venía Stanley? Mira, venía como parecía Cristóbal Colón. Ha venido un montón de... Ha traído una bicicleta que como tiene un problema en la cintura, no sé, en la cadera. Y todo Buenos Aires salía a verlo. Y él la llega a una provincia y baja con su bicicleta. Pero hay que ser pelotudo, ¿no? Stanley en los últimos 7 meses ha recorrido toda la República Argentina y se ha reunido con gobernadores, legisladores, empresarios, todo. ¿Para qué? Milei ha ido ¿a dónde? A San Juan y casi una pedrea. El Rosario lo puteaba. A Córdoba. A Estados Unidos ya he ido como 20 veces. Ahora sí, a hacer un camping, todas esas cosas. Ahora tal vez posiblemente visite la Argentina, dicen. Entonces, ¿estamos mal o no? Sí. ¿Pero por qué estamos mal? Porque también en nuestra población, en nuestro pueblo, 55% que no han votado son cipayos. El problema es que hay 20%, 30% históricamente son cipayos. ¿Sí? Odian a la Argentina, odian al argentino. Es como Sarmiento, como decíamos así. Sí. El otro 20% son de los nuestros. Tan pelotudos pueden ser. Sí, y te voy a explicar por qué. ¿Por qué lo hemos dejado ser más? Porque también nosotros, el peronismo, hagamos cargo. ¿Por qué lo hemos dejado ser Alberto? Si sabíamos que Alberto era una cagada. ¿Y Massa vos crees que hubiese sido diferente? Claro, no, para nada. Y justamente, bueno, viendo cómo está conformado todo esto, en algún momento habías dicho que esto se soluciona solo con una remoción completa de todos los funcionarios judiciales, ¿no? Y sí, no solo los jueces, sino toda la estructura interna, porque esa es la gran fraternidad, digamos, es lo que legalizó Alfonsín. Durante todo el periodo de los milicones entró a meter todos sus parientes. O sea que el juez está sentado en un tribunal donde todos los que están abajo son parientes de ellos, es la gran familia. O sea, en su momento, en la época de Alfonsín hasta Menem, el gran tamiz para ser juez era la Fundación Noble. O sea, si vos no había hecho los cursitos, ¿y qué hace? Y después de los 90, ya la mitad de los 90 en adelante, ya era la excursión a Estados Unidos. Todo pago. Es igual que los médicos, estos te mandan mata a unos cuantos tipos y te dan un premio en voucher para que vos vas, no sé, a Jamaica, donde vos quieras. Esto pasa lo mismo. No se toca esto. O sea, vienen entrenados y vienen con la fórmula. Eso es lo que vino este tipo del Prado a implementar, cómo se iba a implementar. Pues él estaba todo presente cuando se ha hecho el tema del cuaderno. Se armó, si vos ves el tema del cuaderno, es una réplica que después se hizo allá en Ecuador para acusarlo a Correa. Sí. Es lo mismo que se ha hecho en parte del tema para acusarlo a Lula. Claro, justamente eso que habías mencionado, que en el siglo pasado se produjo bajo el Plan Cóndor mediante la utilización de las fuerzas militares. En este siglo lo están haciendo mediante la condena mediática y la persecución judicial. Claro, porque el que te condena, el que te acusa, es de un diario, una radio, una televisión. Y ahí nomás viene el juez, el decir, y ahí... O sea que
Los tipos dicen, te tiran una noticia, qué sé yo, y ya viene el otro, dice, del Prado decía, Tornelli, fíjate el temita. Y bueno, Dios, y nomás, escuchame, ¿te acuerdas que se tiraba la cinta de los audios de teléfono y todas esas cosas? Una decadencia. Y hoy día mismo, el mismo procedimiento al de Maldonado, el del chico este, fíjate. Y con la misma protagonista justamente. Sí. Y supongamos, en su fundación se borró todo, y ella ni la nombra, ni pone. ¿Hasta qué punto nosotros como pueblo soportamos todo esto? Entonces, y lo mismo, por eso la transformación es primero Dorrego, los fusilados, ya está, bueno, el otro no sé quién es, y así. Y ahí hemos creado Uruguay. Y después venía la segunda condición y hemos creado el Banco Central de la República Argentina. En la segunda condición se crea el Banco Central de la República Argentina. El único banco preexistente a la Constitución es el Banco de Provincia de Buenos Aires. Por eso el Banco de Provincia de Buenos Aires es el único que puede emitir moneda, curso legal nacional, aparte del Banco Central, porque es preexistente a la Constitución. Después todos los bancos se crean después de la creación del Banco Nación. El Banco Nación se crea después del Banco Central. ¿Y quién fue el primer presidente del Banco Central? Uno de la banca Rothschild de Inglaterra. Bueno, traído sentado. ¿Quién rompe eso? Perón. Con el Gómez de... ¿cómo se llamaba? El otro día te lo nombré. Ah, el de la CGE. Sí. ¿Ah? Entonces, cuando vos te pones a mirar todo esto, Gómez Moral, ¿por qué será que no? Con los Morales tengo un problema yo. Y Moreno también. Piensan igual. ¿Entendés? O sea, y nosotros no hicimos nada. Eso es lo grave. Mira, lo grave es que no tenemos tampoco, no estamos trabajando en la alternativa, estamos gastando más tiempo en relatar lo que el boludo este quiere decir, que nosotros pensamos que está todo para la mierda y lo criticamos y de última ya lo vamos a echar en, no sé, 15 días más y lo echamos. Ya lleva 7 meses. Nos cagó todo. Tiene un DNU, tiene un semejante ley, ¿para qué quiere más? Y encima autoriza para legislar como se les dé la gana. ¿Para qué queremos legisladores? ¿Entendés lo que hemos hecho? Sí. Lo que han hecho estos diputados, lo que han hecho estos senadores. Ah, no, pero no nos alcanzó los votos. No, pues sí, no, tampoco he hecho esfuerzo. Y en esto también, supongamos, a ver, Massa, ¿dónde está? ¿Cuál es el culpable? Alberto, Massa, Sanguchito Ocio, Urtubey, el otro Solá, y un montón, también todos los cordobeses, como el de la Sota, el otro. Entonces, te pone a mirar todo eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos? Eso es lo malo. Pero hemos dejado pasar todo esto. Tampoco, cuando tuvo la Cristina y tuvo su momento, tampoco hemos ido a cerrarnos, no teníamos una prioridad de cierre de cosas. Porque tendríamos que haber creado, en ese momento teníamos el poder suficiente para crear un banco de desarrollo,
con recursos genuinos, donde todos los argentinos aportemos, el pueblo argentino aporte para el constante crecimiento de la industria, del desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario, todo eso. Sacarlo de la esfera política y generar organizaciones que sean tan potentes que nos dé continuidad a la inversión. Que sean inversiones a largo plazo. No que sea un premio así, bueno, pagámelo y de última vos sabés que estás choreando. Generar estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria no la tenemos porque nosotros somos los mismos creadores de esa estabilización. Dos empresas, te digo, Coca-Cola y la cervecera y la Quilmes, que generan aumento de precio cuando se les da la gana. Y todos van para atrás. Lo mismo pasa con la empresa Arcor, con Ledesma el azúcar, y de esos elementos, todo eso ya está. Coto con la carne y listo. Y al otro día vos sos un 15, un 20% más pobre. Y eso, 15, 20% más pobre, significa que tu hijo no se va a desarrollar ni intelectual, ni física, ni conscientemente como una persona para las necesidades del siglo XXI. No va a tener capacidad de enfrentar con firmeza todo lo que hay que enfrentar. Va a ser divagante, va a tener... ¿Por qué? Porque la mala alimentación que tiene un chico a ese de los primeros 5 años o 10 años se traduce en todo, en el resto de su vida. Menos conocimiento intelectual, menos asimilación, menos fortaleza espiritual para enfrentar y prevalecer. Entonces cualquier cimbronazo se echa atrás. Si está bien planeado, no por lo boludo esto de los argentinos, ni Macri, ni Milei, no, por lo de afuera. Por eso somos el plan B, por eso con este sistema ya no nos necesitan como zoológico. Zoológico es como huevito animalito, vienen ellos, miran, tiran dos manicitos, una galletita, y nosotros contentos. Ya no les servimos, ¿sabes por qué? Porque le estorbamos para sacar el gas. No, le estamos contando las costillas, cuánto oro nos roban y todas las cosas, Además todo viene mecanizado y ellos creen que la inteligencia artificial después de Dios, entonces ya va a ser todo robótico, va a ser el mundo robótico. Entonces, ¿para qué nos necesitamos? Por eso nos están ajustando y vamos a hacer un jardín botánico. A lo sumo, los más inteligentes serán en el girasol. Girarán, cuando sale el sol, girarán por la luz y no estarán. ¿Estamos? Y todos somos tipos inteligentes. Hemos sido entre los primeros 5 naciones que hemos tenido un avión a chorro. Que hemos estado en la velocidad Mach, o sea, hemos llegado casi a la velocidad Mach, el más veloz de ese momento. Somos entre los 7 que hemos tenido un satélite espacial estacionario, está quieto y se desplaza. Tenemos el centro de calibración de los satélites en 3 países en el mundo: Estados Unidos, Rusia y nosotros. Muchos de nosotros. Tenemos manejo de la energía atómica, ahora estamos con las mini usinas atómicas. Tenemos 5 premios Nobel. Tenemos un buen número de gente, de patentes, generamos patentes por año, un buen número. Más que muchos países de Latinoamérica, más que México, más que Brasil. Todo eso. Tenemos más ingenieros. Supongamos hoy día el país número 1 en ingenieros es Rusia, no es Estados Unidos. Y tiene más ingenieros y tiene 4 veces menos población, 5 veces menos población que China, y tiene más ingenieros de alta tecnología, de ingenierías que todavía nosotros no sabemos, no tenemos conocimiento y ellos lo están desarrollando. Por eso no pueden invocar. El otro día se le fumó en 30 segundos, se le fumó
2.500 millones de dólares, que es lo que costaba ese aparato del Patriot. Y el cohete no lo han visto nadie. No lo ha visto nadie. Se han enterado cuando volaron todo. Aparte de volando esos 2.500 millones de dólares, desaparecieron 200 soldados. Se fumaron. Para que vos veas lo que es esa bomba. Nadie la vio. Y a los 2 minutos el otro, donde estaba todo el aparato alemán. Y al otro el inglés. El que más se llevó, estaban todos los ingleses ahí, estaban por festejar y iban a tirar el primer cohete. Pero casi 400 soldados ingleses. O sea que en menos de 5 minutos se han llevado 20.000 millones de dólares. Se han fumado. 20.000 millones de dólares. Entonces, con esto quiero decir que estamos nosotros, nos están transformando, pero lo malo de todo esto es que nuestros dirigentes no toman conciencia de dónde carajo estamos parados. Y inclusive la Cristina. El tema del dólar, son 5 tipos. Dejemos romper la bola. Cuando Massa se le plantaba y qué sé yo, metió un cana a unos todos y se apagó así, ¡pum! Sí. Dejemos pelotudear. Nosotros ya no podemos ser tan boludos los argentinos. Que ellos sean, pero nosotros somos los que les permitimos que ellos sean. Pero son nuestros hijos los que van a sufrir. Ellos no, ya tienen su comisión y van a vivir como felices. ¿O vos crees que todo esto que se hizo costó 2 mangos? Sus palitos se llevaban. Sus buenos palitos se han llevado. ¿Entendiste? Sí. Bueno, suma que nomás que los 178, ese que pertenecen a la CIA, y los otros que pertenecen a cosas, los de la CIA nomás se repartieron 600 millones de dólares el año pasado y no sé cuántos estarán repartiendo ahora. ¿O vos crees que el Rigi ha sido... Claro. ¿Quién lo maneja eso? Stalin. Ahí venía, de hecho, no, mira, esta le había dicho a cada uno, esta cosita, esta es mía, ¿no? Ya está. Por eso se recordó, ya tiene la lista. Ha venido a decirle a cada gobernador, a cada intendente, a todo lo que se reúne, esto es mío, no se toca, ¿eh? En su vida han tenido tanto poder. O sea, ni ellos se han imaginado que tener un pelotudo, que nosotros le dijamos un pelotudo como este, claro, que le haya entregado todo. ¿Estamos? Bueno, hablando de eso, también tenemos ahí un video cortito que habla de los resultados de Milei como si fuera Venezuela. ¿Lo querés ver? No, ya me gustaría verlo primero, si lo podés poner, para que la gente escuche qué era la Declaración de Independencia Económica. El acta que firmó Perón. Sí. Y de ahí sigamos con el resto. Entonces, cuando ustedes vean eso y piensen los demás. Bien. Bueno, ahí lo vemos. En este solemne instante, dentro del sagrado altar de nuestra independencia política, va a procederse en este 9 de julio de 1947, por expreso deseo del excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina, a proclamar nuestra independencia económica de todos los poderes de la tierra, afirmando la decisión inquebrantable de luchar por esa noble causa hasta su total consecución. Tendrá a su cargo la lectura del acta Su Excelencia el señor Ministro del Interior, don Ángel Gabriel Borlengui.
acta de la Declaración de la Independencia Económica. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1947, en celebración del 131º aniversario de la Declaración de la Independencia Política, sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de las que en el país pudieran estar a ellas vinculadas. A tal fin, los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política económica para que en el campo del comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos del trabajo argentino y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y porvenir. Así lo entienden y así lo quieren, a fin de que el pueblo que les produce y elabora y los pueblos de la tierra que los consumen puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en ninguna época anterior y superiores a los que puedan anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace 131 años proclamaron ser políticamente independientes. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superados por la acción y trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y la industria se expanden conjuntamente con aquellos. La cooperación que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías. A su término, una vez leída esta declaración y preguntado si querían que las provincias y territorios de la República Argentina tuviesen una economía recuperada y libre del capitalismo foráneo y de las hegemonías económicas mundiales o de las nacionales comprometidas con aquellas, aclamaron y reiteraron su unánime y espontáneo, así como decidido voto por la independencia económica del país, fijando por su determinación el siguiente preámbulo. Los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina, reunidos en Congreso abierto a la voluntad nacional, invocando a la divina providencia, en el nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su decisión los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos al gobierno propio de las fuentes económicas nacionales. La nación alcanza su libertad económica para quedar en consecuencia de hecho y de derecho con el amplio y pleno poder
para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la nación, el gobierno y pueblo aquí representados, comprometiéndose uno y otro al cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas y honor. Comuníquese a la nación y en obsequio del respeto que se debe a los demás estados, detállense en un manifiesto y acta las fuentes determinantes de esta solemne declaración, dada en la sala de sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816 se proclamara la independencia de la República y refrendada por los representantes del pueblo y gobierno argentinos aquí reunidos. Cumplida la lectura del acta, estando ahora su firma el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón. Bueno, ahí estaba el acta de declaración de la independencia económica que se firmó en 1947, el 9 de julio, justamente en la Casa de Tucumán, y que graficaba un poco lo que había logrado Perón con lo que, bueno, habíamos dicho previamente, el desendeudamiento, que es lo que le permitió cortar las cadenas de dependencia con los ingleses y tomar las decisiones soberanas en favor del pueblo, ¿no? La única vez que se incrementó las tierras cultivables, o sea que hubo una revolución agraria, digamos, así cuando Perón, porque Perón compra los ferrocarriles, pero no tanto por los ferrocarriles en sí. Lo que valía eran todas las tierras que le habían cedido desde 1860 a los ferrocarriles ingleses, que eran varias leguas a ambos márgenes de las vías. Y muchos pueblos pertenecían, además, a empresas que pertenecían a, qué sé yo, como Susana. Hay un pueblo en la zona de Santa Fe que se llama Susana, y es porque las siglas de las empresas que estaban ahí, o Noetinger también era una sigla, era un nombre de unas empresas. O sea, pueblos que tenían su identificación con las empresas que pertenecían al grupo del ferrocarril. Y todo eso lo adquiere Perón, y es en base a esas tierras es donde se hace lo que hoy es la zona centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, gracias a las tierras que han sido adquiridas en el traspaso del ferrocarril. Además, en realidad, cuando empieza la negociación, costaba 20 millones de pesos fuertes, digamos, y termina pagando Perón 2,5 millones, y encima no le dio un mango, sino ha sido porque nosotros le debíamos, Inglaterra nos debía plata y los Estados Unidos también, por la Segunda Guerra Mundial. Y es una compensación que se hace y no le dimos un mango. Claro. Por eso también el odio que tenía Churchill con Perón. Con Perón. O sea, todo eso ha sido desdibujado. Y esta acta es primero que se hace. ¿Por qué? Porque ya Perón era dueño de los ferrocarriles y crea la Marina Mercante el año anterior a esta acta, y se genera el primer plan quinquenal, donde se empieza a fabricar aviones, se empieza a fabricar ferrocarriles, se empieza a fabricar autos, se empiezan a fabricar los barcos. Ahí está Candanor y está Astillero de Río Santiago, y hay otra más que era tan... Inclusive los Pérez Compán tenían una armadora. Vienen los Techín y empiezan a armar los caños. Techín estaba muerto, y más eran perseguidos porque eran simpatizantes de Mussolini, y cuando viene Perón le da el negocio de los caños. O sea, Techín se hace bien el boludo, pero en realidad el que lo salva
a Techín es Perón. Y empiezan a fabricar los caños sin costura para traer el gasoducto de Rivadavia hasta Buenos Aires, Córdoba y llega hasta acá al norte. Y del norte sacan el otro gasoducto que sale. Bueno, todo ese desarrollo, todo el crecimiento, es la única vez que se amplía la zona agrícola ganadera. O sea, y a quién se lo da a todo lo que querían, lo que tenían o querían producir. Sí. Se lo dieron a muchos criollos, pero los criollos muchas veces, más que nada, han sido gente que yo quiero, pero después no hacían nada y terminaron vendiendo o entregando. Acá en el norte hubo muchas zonas de gente que, no estoy hablando de los criollos que eran que han sido tierras entregadas en la época del virreinato, que en Salta era la mayoría, sino de criollo como, digamos, con Patrón Costa, también se le entregaron tierra para que planten caña, y Patrón Costa era el enemigo de Perón. ¿Comprendés? Sí. Bueno. Bien. Bueno, conclusión de este capítulo. Mira, la conclusión la tiene la chica esa que vos ibas a poner. Esa es mi conclusión. A ver, lo compartimos. Recesión económica. Producto Interno Bruto cayendo un 2.8%. Inflación altísima, más del 100% al año. Deuda pública astronómica. Pagos al Fondo Monetario Internacional. Inestabilidad política. Incertidumbre económica. Bancos vulnerables. Morosidad en alza. Pobreza creciente. 55.5% de la población. ¿Sabes de qué país estamos hablando? Exactamente. Argentina de Javier Milei. Un presidente de extrema derecha. ¿Pensaste que estábamos hablando de Venezuela? No, porque aquí en Venezuela vencimos la hiperinflación. Hemos crecido económicamente los últimos 3 años y con Maduro seguimos avanzando por más logros. Y ponerlo al otro y ahí terminamos. Bien. Esas son las mejores conclusiones que podemos hacer de nuestra realidad actual. Ahí lo vemos. Gracias a los premios Aura por invitarme a estar acá y por dejarme este espacio para hablar. Que quería aprovechar para decir unas palabras sobre la situación de mi país. En este momento en Argentina tenemos un gobierno que está desmantelando todo lo que constituye nuestra identidad como país: cultura, medicina, ciencia, derechos humanos y recursos naturales. Se bastardean, se desfinancian y se regalan como si Argentina fuera un producto que se puede vender por partes al mejor postor. Hace 3 semanas, en una manifestación pacífica en Buenos Aires, detuvieron a 33 personas sin ningún tipo de causa. 5 de ellas siguen todavía presas. Y esto es una demostración de poder, un intento de instalar la represión, y es el intento de meternos miedo para que dejemos de ejercer nuestro derecho a la libre expresión. Entonces, argentines, latinoamericanos, quiero decirles: defendamos nuestros derechos adquiridos, defendamos nuestros logros, defendamos nuestra identidad y nuestros recursos naturales. Resistamos este infierno. Muchas gracias. Que ya vivimos mucho peores. Muchas gracias. Bueno, sintético, ¿no? Y clarísimo. Bueno, pero nosotros atentos tenemos que saber que eso es gente que está detenida y está todavía procesada. La ley salió de esta provincia, la primera ley. Después Morales, allá en Jujuy, la implementó constitucionalmente, pero el modelo sale de acá. Y está vigente, hoy está vigente. Y nuestros gremialistas han salido a decir no. Siempre nosotros somos los culpables. Nosotros, el pueblo, ¿sabe por qué somos culpables? Porque no reaccionamos. Lo primero que tenemos que reaccionar es contra nuestros gremialistas para que vayan y se impongan. Para eso son... porque están sentados ahí. Exacto. Y esa gente que está ahí detenida es por cuidarnos nuestros derechos. O sea, todos somos culpables de que esa gente esté detenida y no hacemos nada. Bien. Bueno, de esa manera concluimos este 10º capítulo de Charlas Políticas.
Les recordamos que todo esto se produce a pulmón, así que es importante el apoyo de la comunidad, que lo compartan, que le den me gusta, que lo comenten, para que podamos seguir continuando, digamos, con esta labor que tiene que ver con analizar un poco la realidad y también pensar las perspectivas hacia adelante. Así que, bueno. Además, te felicito, porque vos sos el director, el productor de todo. Productor ejecutivo. Ejecutivo. De ejecutar, no pone nada más. Así que bueno, desearles una buena semana y nos estaremos reencontrando en el próximo capítulo de Charlas Políticas. Que Dios los bendiga. Chao.